Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión del RML Lab para organizaciones. Hoy estamos ya en el módulo 6, que es el módulo en el que vamos a conversar sobre la gobernanza y la personería jurídica. Veamos si cubrimos hoy todo el contenido o nos queda todavía una clase más. Estamos ahí midiendo. Pero antes vamos con Eduardo. Cuéntanos cómo está el estado de tu proyecto ahorita. Vale, muchas gracias, Anita, compañeras, buenas noches, nuevamente con todas, y me permito indicarles, mi proyecto al principio se tenía la visión de entregarle la personería jurídica a un río o apropiar o darle este espacio cultural y ambiental, en lo cual se encontraron algunos, podríamos decir, problemas que dificultaban la acción inmediata. Entonces, al entender que este proyecto se debería ir desarrollando de paso a paso. Lo que hice fue descomponerlo. Entonces, por ejemplo, una de las problemáticas que se encontraba ahí era la situación actual en la que se encontraban los ríos. Entonces, le tomé como una idea para, en base a eso, enfocar a una acción concreta, como por Ujú. decir, eh, me preguntaba, nos preguntábamos de ahí a lo que empezamos a hacer esta idea, ¿cómo se encuentran los ríos, las quebradas alrededor de Quito? ¿Cómo están? ¿Se están activas? ¿Están con problemas? Entonces están con elementos que se están siendo ya reforestados o están siendo tratados. Entonces empecé a ver como un diagnóstico, como un estudio del lugar, porque también me movilicé, aproveché eso, también decía las vacaciones, me fui a dar una vuelta por los ríos, las quebradas de alrededor de donde vivo, y preguntaba a las personas que viven en las localidades de alrededor si saben, conocen o tienen alguna interacción con estos sectores. Entonces me llevé algunas sorpresas. O sea, hay algunos lugares que son considerados desde hace años o mucho tiempo atrás como sitios sagrados o fuentes de agua y así, en fin. Por ejemplo, hay uno en el condado, justo atrás del Quito Tenis, que ha sido una vertiente de agua y ha sido un lugar considerado como un centro de respeto para el agua, pero está ahí, a la intemperie, al lado de un parque. Entonces, son cositas que me empezaron a interesar un poquito más desde el aspecto de la problemática que había planteado desde el principio. Claro está que en el escrito ahorita estoy un poquito retrasado, pero estoy dándole ahí, Ujú. viendo estas nuevas ideas, pero como te digo, estoy tratando de empezar con los pies bien asentados para de ahí ir poco a poco armando un cuerpo. Súper. Em, ¿qué te... Y ahora, ¿cuál es tu prioridad en este momento? ¿Cómo, o si es que ha cambiado tu prioridad con respecto a lo que tenías antes cuando empezaste el taller? Ahora, Eh, ¿qué ha cambiado lo, lo que me contigo? cambió fue la proyección hacia donde enfocaría el estudio o el trabajo, porque te acuerdas que yo estaba más tratando de tener acercamiento o tratando de dialogar con aspectos políticos, aspectos públicos para intervenir. En cambio, ahora cambió completamente porque estoy tratando de vincularme directamente con la comunidad y entender el entorno en el cual está. Entonces, sí cambió desde el aspecto visual y desde el aspecto al punto al que quiero enfocarme, primero. Segundo, cambió también el, el- el- estos días, estas clases que tuvimos, me ayudó a entender que a veces queremos abarcar todo con una acción y no se puede en muchas ocasiones. No, 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 no puedes con solo una mano tapar todos los huecos que puedan encontrarse. Entonces, a veces necesitas buscar ayuda o buscar otras alternativas. Entonces, por eso es con lo que te decía que estoy viendo acciones
que sin desvincularme de mi intención de generar cultura y ambiente con el entorno natural, pero también que sean unas actividades en concreto y directo con el grupo al que estoy trabajando. Eso aprendí directamente en el curso. Súper. ¿Y cómo te sientes tú ahorita con Verás, respecto a tu proyecto, con respecto a cómo te sentías antes? al principio, verás, al principio cuando yo llegué al taller, sentía que ya tenía la idea, solo faltaba ir a decir, vean, ya está y hagamos. Luego me di cuenta que no, que faltaban algunas y me sentí un poquito molesto, me sentí un poquito frustrado al principio porque no concretaba la idea, pero creo que también unos días de para sirvieron para analizar más, para pensar más y ahora lo que me siento es con más ideas, o sea, con más enfoque hacia las cosas que quiero hacer. Antes estaba como con una idea, pero como que se estaba perdiendo. Ahora hay muchas ideas que están agarrando fuerza. Y en general, tu estado de ánimo, en general, ¿cómo estás ahora con respecto al proyecto? Sí, encaminado, me siento que está encaminado, que estoy en el aspecto que va. En- no le puedo dar, como decir, a premio o meterle acelerador a 1000 porque puede que suceda lo mismo que en el anterior, que pueda que salga una cabeza sin cuerpo. Entonces quiero que se estructure bien. Por eso no estoy ni con apuro, ni me siento que se detuvo, sino más bien que está agarrando fuerza. Lento pero seguro, como dice. Ujú. Entonces me ¿Y siento qué? bien. Ya, buenas. Y otra pregunta, y la pregunta, hasta aquí la última. Ahorita, ¿qué sientes que necesitas en este momento? ¿Qué te está haciendo falta ahorita para avanzar? Información. Y esa es la que tengo que rescatar. Eso es lo que más siento que me hace falta, información del estado actual de los lugares. Por ejemplo, igual me fui por el Valle de los Chillos y encontré ahí una problemática que en las quebradas, en las fuentes de río, hay una planta, se me fue el Mm, nombre ahorita, sí, hay una esa que planta cubre todo. y está Sí, una cubriendo. florcita naranja. Ajá. Ya, entonces, ese también es una afectación que se observa. Entonces, eso es lo que tengo ahorita que empaparme bien de cómo está nuestro entorno y cuáles son las acciones que se están desarrollando, para de ahí proponer actividades en concreto. Muy bien. ¿Cómo vas a priorizar? ¿Tienes ya un plan ahí de acción? ¿Cómo vas? Esa sería una hoja de ruta, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué área sería bueno? Ponte, ahorita tienes full, o sea, un montón de cosas que quieres hacer otra vez igual, pero ahora ponte para que no, obviamente, ¿no es cierto? Ahora entonces, la hoja de ruta sería, ¿en qué lugares te vas a enfocar? Y eso debería estar alineado con todo el tiempo disponible que tienes, con los recursos que tienes. Eh, ¿Qué lugares son los que a los que te vas a comprometer a revisar? Em, y que, claro, si son quebradas, bueno, entonces son estas quebradas. Yo ya me haría un mapita, ¿no? Y diría, bueno, voy a visitar, voy a tomar información de esto, de esto, de esto y esto. ¿Y qué información voy a rescatar? Voy a rescatar información de la población, de la descarga de desechos, bueno, toda la información que tú consideres que es relevante. Y O sea, nada, y ya empezaría, y después con toda esa información tú tendrías ahí que tomar una decisión y decir, bueno, aquí veo una oportunidad de poder hacer algo concreto, que se alinee con lo que yo quiero, que vea, además tiene que ser una necesidad de la población con la que vas a trabajar, ¿no es cierto? ujú. Aquí veo que hay una necesidad, aquí, tarará, y ahí, ¡pac! Ahí vas a delimitar recién, ¿no? El área de beneficiarios del tema. Claro, tiene que tener los beneficiarios directos, pero sí es verdad, Claro. ese plan de acción, o sea, le estaba viendo, como te decía ahorita, tomé tres quebradas o ríos que se van, el Ajá. Monjas, el Tomebamba y el Machanga. Entonces,
tomé esos tres ríos principales porque también son muy afluentes y tienen quebradas del entorno. Entonces, Ujú. como te decía, me recorría, veía así, pero a simple vista. Pero la siguiente acción o el siguiente paso en este aspecto sería yo ya tener un contacto con los grupos, primero que habitan el sector y luego también hay grupos que me enteré también que están ya actuando en lugares, como decir, en Tumbaco, sé que ya hay un grupo que está recuperando los ríos o rescatando las quebradas, entonces también me interesa contactarme con ellos para saber las acciones que han hecho, si son buenas, qué les ha servido. Claro, claro. Y sabes que generalmente ahí, vos ahorita tienes equipo, eres solo tú, Ahorita estoy, es un equipo, pero es pequeño ya, y no importa, igual, ya, fíjate, o sea, siempre es bueno, digo yo, una vez que ya tengas toda la información y te sientes a evaluar, ver qué es más impactante. O sea, aquí en verdad sí toca poner así el impacto sobre la mesa primerito y en el centro. ¿Qué es lo que va a impactar más? Tu iniciativa, la que tú estás proponiendo, esa iniciativa va a generar más impacto que una que ya está. ujú. ¿Qué te conviene más? ¿Sumarte a una que ya está o avanzar con la que tú tienes? Yo de esto el otro día, no sé si conversaba con ustedes mismos, pero les veía mucho veo mucho esta actitud en gente de acá o de Estados Unidos y tal, que aprenden primero con otros y luego se mandan solos, ¿no? Mm. Esa puede ser también una estrategia y una forma de gastarle, así como tú te vas en lugar de gastarte solo el tiempo que le vas a gastar a tu investigación, lo puedes invertir apoyando a otra iniciativa que ya está en ejecución y aprendes al mismo tiempo de ellos. Pero no sé, y en cambio, ya pensando un poco desde el ego, em, si uno se va a sentir relegado en hacer eso, en ¿Por qué? colaborar. Pienso, yo no he tenido la oportunidad de trabajar No, así. bueno, prueba y ahí nos cuentas. Porque Bueno, verás, no, porque bueno, es que es un ganar-ganar. Ese sí es un ganar-ganar, te digo, o sea, lo bestia. Yo te digo, obviamente, uno siempre tiene la intención, las ganas de hacer algo tuyo, ¿no es cierto? Tu proyecto. Pero claro, es un tiempo nada más. O sea, tú estás yendo con la intención de aprender de alguien que ya está mojándose las botas. Ya vas a ver qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, qué puedes copiar, qué puedes mejorar en tu propia iniciativa. Ver qué es lo que ellos están haciendo que tú, qué es lo que no están haciendo que tú deberías hacer. Y al final del día, como es un tema de beneficio, de impacto al mundo que a todos nos interesan esas cosas, no es que no es como en la empresa, dice que vas a quitarle el mercado, a robarle la idea a alguien. No, acá más bien mientras más se pueda sumar, mucho mejor. Entonces, no sé, es una forma buena también de aprender cómo gestionar, cómo administrar, eh, eh, hacerte conocido en el medio también, tener contactos. ¿por qué te digo, ahorita que me mencionas de eso, en estos días, igual que pasamos, un contacto que tengo que me conversó que en Santa Elena están haciendo un proyecto cultural y me decía que si deseaba vincularme, así como dices, no desde mi acción, sino, y él era el que estaba encargando, empezando, todo eso. No le di respuesta, pero igual, o sea, estaba en esa idea, así decía, o sea, ¿qué va a hacer? ¿Cómo será? Me sentía un poco como relegado, pero como tú dices, el que no pase el río no sabe si se va a mojar o no. No, y aparte, verás, bien dicen, y es verdad, para uno ser un buen líder, tiene que ser un buen seguidor primero. O sea, si para ser un buen jefe hay que ser un buen empleado. Es así, uno aprende a ser jefe siendo primero un buen empleado. No, no es que se aprende, uno ya nace sabiendo. Claro, Entonces, no, pues si tienes más bien esa oportunidad. Y aparte, fíjate, qué lindo que no eres responsable directo. O sea, tú vas más bien de apoyo a mirar cómo es. claro. El riesgo está en otro, no está en vos. Entonces yo sí lo haría. Ahora te digo, al principio yo también pensaba, no, mi idea, qué bonito, yo quiero. Pero en verdad, el riesgo de que se caiga todo es grande.
y ahí queda mal mi nombre, podría decir. Pero en cambio en Por el otro también hay ejemplo. más riesgo, porque voy a ayudar, no estoy yo, pero empieza como decir un nombre a decir él me ayudó y no me ayudó. No, pues, pero uno siempre tiene que cuidar el nombre de uno. Siempre tienes que cuidar tu nombre, estando de ayuda o estando de principal o como sea, o sea, siempre está tu marca ahí, siempre, siempre. Sí, no, analízalo, ahí mira, claro, o sea, siempre se aprende, lo interesante es que de estas cosas se aprenden siempre, se aprenden siempre. Y después la otra cosa es también que te quisiera decir es que no dejes, o sea, no te olvides del trabajo que ya hiciste, ¿no? En el río, en el Caoní. Claro, o Sí, sea, tampoco lo descartes, o sea, no vayas a borrar y empezar de nuevo desde cero. O sea, tienes, obviamente, tú sabes, ¿no es cierto?, por dónde, pero no te olvides de eso que ya hiciste. O sea, siempre, siempre, siempre hay que tener las cosas ahí sobre la mesa pendientes porque siempre sirven. O sea, y siempre se puede volver sobre lo que ya uno anduvo. Sí, no vale, te vale. olvides de lo del Caoni. Sí, o sea, no le he olvidado, le tengo ahí, pero, o sea, ¿por qué no le seguí? Porque decía, ahorita estoy más cerca de aquí, de estos lugares, y Claro, claro, quería por ocupar supuesto. esa cercanía. Claro, sí se entiende, se entiende, se entiende. Perfecto. Súper, Eduardo, muy bien. Eso he hecho en estos días, he estado ocupado. Sí, bueno, no es parece que fuera fácil a pesar de que uno ya tiene la receta. No es así. Yo les voy a contar, por ejemplo, la breve historia de la cooperativa por la que estamos trabajando ahorita. Yo pensaba que, mira, que esta cooperativa que estamos formando aquí en Canadá, pensaba que iba a ser mucho más fácil, ¿no? Igual ya vamos a estar, a ver, febrero, marzo, abril. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 7 meses. Igual, todavía no concretamos. Y yo pensaba, dije, no, pues va a ser más fácil porque primero los requisitos son menos, se necesita menos gente. Después, tuvimos un proceso de aceleramiento, nos incubaron prácticamente. O sea, como que ya nos iban guiando de la manito para que podamos hacer y al final igual se está empiojando la cosa. Y realmente, por más que uno se desespere, a veces es mejor que ocurra así, porque estos son procesos que así son, pues así demoran. No hay forma mm, de acortar los tiempos de aprendizaje de las personas, pues tenemos que aprender, no hay otra. Y se aprende haciendo. Entonces, son proyectos, como son proyectos paralelos a la vida de la gente, nacen con el tiempo escaso. La gente le dedica poco tiempo, se demora, así es. A veces el tiempo no alcanza. Porque nacen, claro, de eso te digo, nacen como, claro, es una inquietud, pero no están en la prioridad número. Y en realidad el recurso más escaso que tenemos no es el dinero, es el tiempo. Entonces, ahí está, ahí quedan, se mueren los proyectos por falta, no de dinero, sino por falta de tiempo. Veía también asimismo historias de emprendimiento, a eso me dediqué el fin de semana, a ver historias de emprendedores. Y la característica de todos era que de todos los que pasaban por ahí, la característica principal era que eso que estaban planteando era un tema de vida o muerte. O sea, era su prioridad, porque o se habían quedado sin trabajo o estaban... Siempre el punto de inflexión era eso, que era de vida o muerte. Entonces, claro, tenían toda la energía, todo el foco puesto en eso. Y creo que esa es la clave del éxito de los que logran, ¿no? Porque es la supervivencia, querer supervivir. Entonces, si es que estos proyectos en los que estamos no tienen un componente de eso, de que, o sea, que efectivamente son de vida o muerte para alguien, van a ser, van a demorar, porque no son la prioridad. Así nomás es. En temas
organizaciones sociales, por ejemplo, em, contaban el caso de Jardín Azuayo, de esta cooperativa que nació en Cuenca a raíz del desastre de la Josefina, que fue por allá en la década de los 90, me parece, si no estoy mal, o 80, un desastre, desembalse que se hizo y después un montón de gente quedó ahí damnificada y afectada. Entonces, a raíz de eso, donde mucha gente perdió un montón de cosas, se crea la cooperativa y surge como la organización que le salva la vida, literal. Entonces, fíjate, es tal cual, es como que siempre debe existir un motor, una motivación súper grande. Caso contrario, el proyecto sale del foco de quién es el motor y obviamente, listo, o sea, no es prioridad y ahí queda, y duerme el sueño de los justos. Eso. Alex, buenas tardes. Si es que tienes algo que contarnos, algún comentario, alguna reflexión sobre esto que estamos conversando acá con Eduardo, te agradezco un montón. Nada, bueno. Les voy a presentar el material que tengo para hoy, rapidito. Mm, Aquí estamos. Todo lo que hemos visto hasta aquí, modelo de negocio social, y generación de valor, comunicaciones y relaciones públicas, financiamiento, perfil del proyecto social y el modelo de gobernanza y alternativas para la personería jurídica. En ese módulo es en el que nos encontramos. Y quisiéramos completar este taller con una presentación de ustedes en una suerte de evento tipo feria, donde puedan encontrarse con otras organizaciones y empezar ya a hacer este relacionamiento, este networking. Tal como estamos organizando ahorita una rueda de negocios, donde los emprendedores se conectan con potenciales compradores, quisiéramos hacer un evento en el que las organizaciones de ustedes puedan encontrarse también con potenciales colaboradores, financistas, y ahí sería el lugar ideal para hacer la presentación de sus pitch. Entonces, bueno, dependo de ustedes nomás para ver si me lanzo a organizar o no. Tengan la bondad de pensar hasta el viernes. Muy bien. Estábamos trabajando con esta idea de presentar una herramienta, analizar el caso y aplicar la herramienta a nuestro propio caso. ¿Cómo se engranan estas piezas? En el programa, aquí está. Estamos ya completando la última pieza que tiene que ver con la gobernanza y la personería jurídica. Hasta aquí, ¿qué es lo que hemos aprendido o qué cosas son las que estamos en capacidad de, de resolver? Primero, hemos definido el problema específico del grupo de beneficiarios. Tenemos el famoso árbol de problemas y la herramienta del modelo de negocio social. Luego, hemos especificado las características mínimas del producto o servicio que vamos a ofrecer como organización. Para eso tenemos la herramienta del Value Proposition y también el Blueprint, que era esta matriz donde empezábamos a definir las actividades y los procesos que debemos tener listos para que ese servicio o ese producto lleguen al beneficiario con todas las características que le espera. Después, tenemos una idea de cómo vamos a generar recursos para sostener la actividad con el modelo de negocio social. O sea, cómo va a ser nuestro perfil de nuestras necesidades de financiamiento y también tenemos ya una idea de cómo vamos a financiar eso. Ya hicimos ¿se acuerdan? Una proyección del modelo de financiamiento, cómo van a ser nuestros flujos de entrada, salida, nos imaginamos cómo va a ser eso gracias al primer presupuesto de operaciones que hicimos, presupuesto de operaciones, y también conversamos sobre cómo deberían ser las actividades
de comunicaciones y de relaciones públicas para empezar ya de entrada a comunicar este proyecto que tenemos con los principales stakeholders o colaboradores o asesores o interesados en que a nosotros nos vaya bien. Entonces hicimos ya un primer borrador del pitch y una estrategia de comunicación. Eso está en el RML, ahí en el Classroom, en el Google Classroom. Todas esas plantillas las tienen ahí. Y también tenemos ya una plantilla con un perfil de proyecto para empezar la búsqueda de financiamiento. Se llama perfil de proyecto porque todavía no está concretamente definido. Hay un montón de detalles en este momento que no tenemos ni idea. O sea, tenemos idea de la población, tenemos una idea de cuál es el problema, tenemos una idea de cuál es la solución que vamos a ejecutar, tenemos una idea de ese presupuesto, pero así, a ciencia cierta, el detalle todavía no lo tenemos, justamente porque necesitamos recursos. Entonces, la idea del perfil de proyecto es que toda esa necesidad ya de planificación fina del proyecto vaya dentro del financiamiento mismo. Entonces, el perfil de proyecto únicamente se hace para vender la idea, básicamente. Es presentar la idea a potenciales interesados, inversionistas sociales, organizaciones que puedan financiar la iniciativa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto es tal cual como en una venta, ¿no? Si uno quiere vender algo, uno dice, bueno, voy a vender un hornado. No es que primero compro el chancho, mato el chancho y cocino el chancho, sino que primero hago, ¿no es cierto?, la convocatoria, veo cuántas personas me van a querer comprar, vendo los tickets del chancho solidario y ahí me voy, con esa misma plata me voy a comprar el chancho. Entonces, esa es la idea acá también. ¿Algún comentario? Verán que estoy aquí atenta. Muy bien. Entonces, llegamos al modelo de gobernanza y personería jurídica. Vamos a hablar primero de gobernanza. ¿Qué diablos es la gobernanza? Antes de, cuéntenme. Ay, ese fue el Alex. Está solito, Eduardo. Dime, Así que nada, ya te tocó. hijo Eh, tutoría. sí, te tocó tutoría. ¿Qué es para ti la gobernanza? A ver, es un elemento que permite el desarrollo de un grupo de personas por medio de acciones enfocadas y concretas para el bienestar común. La gobernanza se desarrolla o se crea con el deseo de, o con esta idea del contrato social para permitir que la población tenga un elemento que dirija o actúe en nombre de todos. Ujú. Eso es lo que yo entiendo como gobernanza. Muy bien, muy bien. Para efectos del contenido de la clase y de lo que son las organizaciones, vamos a entender gobernanza como la forma en la que vamos a tomar decisiones. Nos vamos a poner de acuerdo cómo es que vamos a decidir sobre esto que estamos queriendo hacer. Así de simple, pero sí, obviamente la definición que vos has dado es obviamente correcta para otros contextos, pero acá en lo que es administración de proyectos y de organizaciones sociales, vamos a definir algo así más simple, como la forma en la que, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a decidir sobre los destinos de esto que estamos queriendo hacer. Está lo mismo que vos dijiste. La clave acá, que me parece a mí importante considerar, y también es una cuestión ya de principio y de ética, es quién asume el riesgo ante la incertidumbre. Eso es algo importante. Toda empresa, el futuro es incierto, ahora más que nunca. Intentar predecir el futuro es algo a lo que siempre los seres humanos hemos estado abocados con la intención de anticiparnos a los riesgos, ¿no es cierto? Y poder mm, estar mejor parados ante catástrofes, cosas inesperadas, pero sabemos que
que los riesgos, la incertidumbre están ahí y siempre van a estar. Más en estos campos en los que nosotros como organización estamos explorando territorio nuevo. Entonces ahí, ¿cómo asumimos esos riesgos? ¿Quién, eh, ¿quién se va a morfar, como dicen los argentinos? ¿Quién va a aguantar el golpe de la incertidumbre, de las pérdidas, cuando las cosas no salgan como nosotros tenemos planificado? ¿Quién asume el riesgo? Esa es clave en el tema de gobernanza. ¿Es el pueblo, no? ¿O son los que tienen más recursos? O En sea, el caso de debería ser el que tiene Ujú. más recursos, pero creo que es nosotros los que más asumimos los riesgos, ¿no? Claro, ese es justamente el cambio, la catástrofe de la política actual, pues, este cambio de ética en lo que ya incluso nosotros como pueblo estamos asumiendo, o sea, que siempre somos los que chupamos, ¿no? Ya hasta lo aceptamos así. Elegimos a alguien para que decida por nosotros y el man decide a favor de él y su clase y deja al pueblo asumiendo, pagando el costo de esas decisiones. Pero bueno, eso es clave en el tema de gobernanza. ¿Cómo hacemos para tomar decisiones? Y si es que esas decisiones salen mal, ¿quién va a asumir los riesgos? Eso es clave. Estoy ahora leyendo un libro que se llama La antifragilidad. Se llama, ¿cómo se llama? Sí, Antifragilum, de Nassim, Nassim, Nassim Taleb. Es el mismo autor de Los Cisnes Negros. Y es un libro en el que, bueno, estoy recién empezando, pero es un libro que habla de este tema justamente y de cómo mm, las organizaciones y las sociedades em, deberían, deberíamos aprender, ¿no? A ser, la palabra que él usa es antifrágil justamente, pero es como cómo aprendemos o cómo nos adaptamos a los cambios, a las incertidumbres para que esas, esas catástrofes o esas crisis no nos, no acaben con nosotros, sino que más bien nosotros eh, reaccionar a estos cambios de una con mayor adaptabilidad, más mejor preparados. Recién empecé. Entonces no tengo nada todavía de contenido al respecto. Pero esa es la idea. Y lo clave hasta acá es justamente esto. ¿Quién asume el riesgo? O sea, es una cuestión ya de ética, ¿no? No deberíamos, no deberíamos generar antifragilidad, dice aquí el autor. No deberíamos generar antifragilidad a expensas de la fragilidad de los otros. Esa sería una norma ética en la política y para todos aquellos que actuamos en posiciones de liderazgo, que queremos actuar en posiciones de liderazgo. Entonces, bueno, históricamente han habido como dos formas de gobernanza que yo he sintetizado en estas dos, así, facilito. Una forma de gobernanza jerárquica y una forma de gobernanza más horizontal. La forma de gobernanza jerárquica, pues es la típica que observamos en todas las estructuras de nuestra sociedad. Eh, el típico ejemplo es la jerárquica militar, ¿no es cierto? Pero esa se replica en todas las organizaciones, en todas las grandes instituciones de nuestra sociedad, se replica en la iglesia, se replica en la academia, se replica obviamente en el Estado. Y la otra forma de gobernanza más horizontal, esa es una organización igualmente jerárquica, no vamos a decir que no, porque la totalmente horizontal opera en círculos muy pequeños, en grupos muy pequeños. Entonces todavía no se masifica. Ni siquiera en la familia opera, ¿no es cierto?
Pero esta horizontal es en la que se busca que los escalones entre la base y la cúspide de la pirámide sean cada vez menos, o sean más cortos, o sea más fácil pasar de un escalón a otro. Pero hay otros modelos aquí en el horizontal que les quisiera compartir. Uno de esos es la sociocracia, que es un modelo de organización y de toma de decisiones que también se está utilizando. No voy a decir que la sociocracia mismo se está utilizando en la administración de proyectos, pero hay componentes, hay elementos muy interesantes de la sociocracia que yo veo también en metodologías de administración de proyectos, justamente para entornos donde la incertidumbre es alta, como por ejemplo el desarrollo de software, por decir algo. Entonces son formas de administrar y de organizarnos y de tomar decisiones que son interesantes conocer y analizar para que se nos abra la cabeza y nos demos cuenta que hay formas, muchas formas de organizarnos, no únicamente la estándar, que es esta que conocemos, ¿no? Que es la que nos hemos criado, que es la jerárquica, donde una persona decide a favor o en contra de un montón de gente. Entonces, bueno, vamos a conversar más bien sobre estos tres puntos. La estructura, en una estructura jerárquica, ¿no es cierto? La sabemos, es piramidal, la base es mucho más amplia que la punta, en la punta hay muy pocas personas, y la gran ventaja que se suele decir que tiene esta forma de administrar es que es mucho más rápido y que es más fácil tomar decisiones. A diferencia de la otra, de la horizontal, en que son procesos más lentos, porque, uy, ¿cómo te pones de acuerdo con tanta gente? Pensemos un poco ahora en los aspectos positivos y negativos de ambas. Te escucho, Eduardo. Vamos ahí. Aquí teníamos que hacer discusión en grupo, pero como estás solo vos, Sí, vamos. yo creo Voy a que trazar aquí una línea. Ay, dale. sí. Los aspectos positivos de la toma de decisión jerárquica, como tú dices, es inmediata. No se toma un tiempo para que se decida el grupo o se llegue a un consenso o se desarrolle políticas de acuerdo, sino que la jerárquica toma en este momento la acción y pase lo que venga que pasar, es la decisión del que lo toma, del líder. En la jerárquica lo negativo es que no da apertura a otras formas de pensamiento, a otra postura, em, ya que el jerarca, en este caso el líder que toma las decisiones, muchas veces por no tener esta discusión, se cierra a los aspectos que están en contra de su pensamiento. Otro aspecto positivo que podríamos llamarlo de la jerarquización es que tienen los grupos enfocados ya su rol. Félix. Perdón, me botó el celular el gato. Sí, tienen ya estos grupos jerarquizados su rol. O sea, tú vas a hacer esta acción y no tienes que salirte de eso, y eso facilita o dinamiza que el trabajo sea más rápido y más efectivo. Reitero, lo en cambio negativo acá sería que se pierde mucho el aporte de todos los grupos para crear una matiz distinta. O sea, se podría decir que con la jerarquización, el resultado es más rápido, pero no hay un desarrollo en grupo, sino es un aspecto concreto de un líder, desde mi perspectiva, podría decir. Ujú, ujú. Sí, sí, claro. ¿Y qué piensas con respecto al poder? El poder como entendido como Cierto.
Y en el jerarquizado muchas veces podríamos ponerle como aspecto negativo que el poder no sería corrompe, pero sí opaca el accionar del líder, porque muchas veces al ostentar el poder pierden la visión y se enfocan en el poder. Entonces, al ser un aspecto de jerarquía, el poder se enfoca en una persona y es muy difícil que esa persona pueda distribuir el poder, por lo que se ha visto en la historia, de una manera equitativa. Entonces, la jerarquización hace que el poder se centralice en una persona o en un grupo y quita el poder o entrega el poder según el jerarca al resto de su grupo. Eso podría yo verlo como el aspecto negativo del poder dentro de una jerarquía. Ujú, de acuerdo. Em, muy bien. Vamos a borrar y ahora vamos a hacer, no, voy a usar otro color, voy a usar otro color mejor. Y vamos a conversar ahora de lo mismo, pero con un modelo de gobernanza más horizontal. ¿Has visto en la práctica algún modelo así, más Tuve horizontal? una vez dentro de la academia, en un colegio que hice prácticas, desarrollaban una forma de resolución de conflictos a través del diálogo con los pares, o sea, no existía una sanción ya establecida por el rector o el profesor, sino en base al problema que se generaba, conversaban entre todos los implicados y el curso, y entre ellos escogían la resolución al conflicto. Mm, Me pareció buena desde el punto de vista que permite ponerle a todas las personas les da un cierto grado de poder, porque todos en el momento que tomaban las decisiones se sentían a veces con la culpa o con un grado mm, de potestad al decir si le pareció que digamos, el caso era, se pelearon dos chicos y le dijo, ¿tú te parece que él le agredió o él le agredió o tú piensas que fue otra cosa exterior? Entonces, al tomar una decisión en el grupo, se empezó a notar, por ejemplo, las amistades. Se veían muchachitos que eran amigos del uno que se peleó y ya le culpaban al otro. Y así viceversa. Pero luego entre ellos mismos habían ratos que se confundían y decían, no, pero esto no es así. Entonces, abre mucho el diálogo. Es muy útil para el diálogo, para crecer en la dialéctica bastantísimo, porque hay argumentación y contraargumentación ahí sin miedo. Pero es muy lento, porque para tú desarrollar un problema de que se pelearon a las 8 de la mañana, terminábamos a las 10 12 del día con el caso, o sea, parecía eso una corte infinita en vez de dar clase. Entonces, eso era lo complicado de esta acción de horizontal, que ujú, no, que en el caso de que me invento, estoy en un problema en mi proyecto, no voy a poner en ese caso a ponerme a conversar con todos para resolverlo, sino tocaría de tomar una decisión inmediata, ujú, para lo cual yo creo que en este caso una forma de gobernanza horizontal dificultaría los procesos, para mí pensar. Es complejo decir que sería completamente dificultar porque también va ahí lo que te digo que por medio de esta legislación o de esta manera horizontal de llevar la administración, la gente adquiere eso que buscamos también, que adquiere experiencia también en la toma de decisiones, que adquiera un rol de liderazgo, porque ahí se veía concretamente, yo me acuerdo que el estudiante al final los dos al final terminaron quedando como amigos, pero el curso se sintió más tranquilo porque la decisión fue entre todos, no fue una que llegó alguien y les dijo, oigan, esto se sanciona así, punto, sino
fue como que todos al final se sintieron a gusto con la decisión. Qué hermoso ejemplo que acabas de dar. Claro, así mismo, todo lo positivo y todas estas cosas, este tema de la creación de capacidades, es que al final del día la organización, ¿para qué se crea? ¿Por qué está? ¿Cuál es la intención de la organización? Eso es algo de lo que siempre tenemos que volver. ¿La organización es para la gente o es para qué es? Para producir carros, ¿no? Entonces, bueno, la generación de conocimiento, en este caso en la escuela, o los aprendizajes que se podrían generar a través de estos procesos, también se ve que para esa institución eran importantes y también serían importantes para los padres de familia y para toda la comunidad, por eso bancaban, ¿no? Este tipo de procesos. Claro, ellos trataron o siempre trataban de, en todas las mañanas, dar un mensaje apegado a la idea del derecho, de la democracia. Entonces hablaban mucho sobre el aspecto político de la sociedad y cómo debe manejarse el mismo. Pues por eso Ujú. proponían estas acciones que igual como tú lo dices, salía igual con los padres de familia de cosas pequeñas, como decían, de así de problemas internos que se dan en el colegio, hacer que ellos mismos empiecen a tratar de resolverlos. Claro que ya problemas de mayor escala, así como falta al colegio o de no hacer deberes, y ya ahí sí, ahí va otra forma de solucionar el conflicto, pero, o sea, tocaba acercarnos a las autoridades igual, y los padres, pero había siempre ese diálogo. Claro, Entonces de eso yo viví con esos aspectos de gobernanza, tanto jerárquica en mi casa y en el colegio, y, claro. y horizontal en la vida profesional. Bueno, aquí estoy marcando algunos ámbitos que me parecen como categorías, digamos, que estarían interesantes por ahí identificar, que tienen que ver con la rapidez o la lentitud, la velocidad, digamos, de la toma de decisiones. Pongámosle, esto es la velocidad de la toma de decisiones. Pero podríamos decir también que no siempre la prontitud o la agilidad de las decisiones van a ser las más acertadas. Sí, pero ya te voy claro, pero hay veces en los que es necesario tomar una decisión rápida. Bueno, eso sí. Tomas, toma de decisiones. Muchas veces dicen en liderazgo que no importa si la decisión está correcta o incorrecta porque nunca vas a saber, lo importante es tomar una decisión. Eh, en temas de supervivencia, de crisis, temas de vida o muerte, hablaban que liderazgo, claro, es eso, a ver, a quién sigo, cómo tomamos decisiones, cómo nos organizamos, va a depender mucho de cuál es el objeto, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Era el ejemplo este, lo daba un general del ejército, típico ejemplo que están en un, no sé, un acto ahí de guerra y están eh, bajo en una zona de guerra y están cubriéndose. Entonces, ahí las personas no tienen más que seguir al líder, o sea, de ese rato pues, nos podemos poner a pensar, a ver, ay, ¿qué creen? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se sienten? ¿No es cierto? Claro, no se ¿Qué te puede. parece a ti? Claro, ¿qué harías tú? O hacer no, pues ahí el que toma la iniciativa, listo, asume la responsabilidad, es el que se carga el grupo al hombro, asume la responsabilidad y los riesgos de guiar ese grupo y todos asumen la responsabilidad de seguirle porque así es como hay que proceder y es la misma actitud que tienen, por ejemplo, también los animales de caza, no sé, los tiburones, dice que supuestamente van en solitario, pero en realidad siempre van en grupo. Es como cuando hay situaciones críticas de vida o muerte, es como que la velocidad de la reacción es importante. Y Ahí me ahí es como acordaba, que, y ajá. perdón que no sé si te puedo contar ahí de interrumpirte. Ujú. De niño me acordaba ahorita, me había ido con mis primos y unos amigos y mis hermanas y mis primas
nosotros vivíamos por la mitad del mundo y nos fuimos a la Contraloría. En ese tiempo era ese centro, pero privado. Y nos teníamos que ir por la quebrada, nos pasábamos la quebrada, nos trepábamos y salíamos al complejo. En esas acciones que hacíamos toda la aventura, un día de ellos estaba mi hermana caminando por el filo del barranco y se le desmoronó el barranco. En esas que pasa eso, todos nos quedamos viéndonos y un amigo reaccionó tan rápido que él se lanzó y le logra coger de los brazos y sube con ella. Entonces, ahí va lo que estamos ahorita hablando. O sea, él no esperó decir, oigan, se va a lanzar alguien, sino cogió Claro, y claro, aunque no luego se le molestaba inmovilizó. porque estaba enamorado de ella, pero, Pero le salvó, pero le claro. salvó. Entonces ahí es lo que digo, sí es verdad que muchas veces hay decisiones que no se las puede consensuar, sino tienen que ser ya, es el momento. Claro, entonces eso está bien también para tampoco eh, eh, castigar, ¿no? Así que el modelo jerárquico y como que es malo y es negativo. Y en realidad no es malo, nada es bueno o malo. Todas son herramientas que depende cómo las usemos, en qué momento las usemos, pueden ser más o menos efectivas para determinados, para los objetivos que tengamos. Entonces, bueno, aquí estoy poniendo la generación de capacidades. Aquí esto lo voy a poner como capacidad y agencia. ¿Qué genera más capacidad y agencia, pero desde el punto de vista de la organización, no de los individuos? Porque sí, evidentemente, bueno, incluso, sí, incluso de los individuos. Creo que más se aprende liderando una organización horizontal que una jerárquica, aunque pareciera lo contrario. El perfil se vuelve más completo, eh, uno como individuo, porque es como tú dices, ¿no? En una jerárquica al final es lo que yo digo y después si es que soy un líder que no escucha al resto, termino haciendo lo que yo digo, lo que siempre digo, me convierto en un tirano y no soy un buen líder. Entonces no generé capacidades. En cambio, no, sí está bien ponerle como generación de capacidad de agencia en la organización, dificulta procesos, quita para su grupo. El líder pierde la visión. En cambio acá, en este, adquiere experiencia, existe, se genera liderazgo. Hasta ahí tengo identificadas esas tres categorías. ¿Podría La incluir uno velocidad al de la... respecto más? Ujú, sí. Ujú. Pienso yo, no sé si será mi experiencia, pero en los aspectos jerarquizados se evita un poco más los roces de familiarazgo con los grupos para, ¿qué digo? ¿Con qué sentido? Em, Conflictos. Ya. muchas veces cuando ya son grupos y se vuelven grupos de amistad o se vuelven grupos más que solo de trabajo, pueden involucrarse en relaciones personales, muchas más. Entonces, yo puedo decirte mi experiencia por, no sé ahí, yo pienso que, no Ujú. sé si es ahí horizontal, pero cuando tenían la organización con el Cuidemos del Noroccidente de Pichincha, luego se volvió un caos porque tenía un amigo que no quería soltar la parte digital porque decía que él creó y era mi amigo y no podía decirle, oye, es de todos. Y luego la chica con la que trabajaba se volvió mi pareja y luego terminamos discutiendo y se acabó el proyecto. Entonces, por eso digo, no sé si ahí involucre este aspecto horizontal o tendría que verlo desde otro aspecto fuera de la dirigencia. No, sí, es tema de gobernanza, la resolución de conflictos, claro, a la interna. Y sí, hay una tendencia a pensar que en estas jerárquicas está todo más. Por último, hay un juez, hay un jefe que dirime y ya está. En cambio, en estas de acá siempre se hace bomba, pues no. Ujú. Menos conflictos o menos tendencia al menos, porque si es que asoma un conflicto, siempre hay un líder al que hay que ir a preguntarle.
Claro, y el jerarca es el que pues muchas veces dice, bueno, Las no, se reglas. acabó aquí el problema y no se continúa, y ya Sí, pone su regla. En cambio, en el ajá, horizontal es todos ahí sacamos a relucir las sábanas y se claro. vuelve el mercado. Claro, pero otra vez, ¿no es cierto? Claro, no, sí, tal cual, así mismo es. Pero bueno, ahí mismo, ¿no es cierto? Como dicen los problemas son oportunidades, claro. Esas son chances de generar estas capacidades también para la escucha, la comunicación efectiva. Sí, para... Uy, hay unas cosas que se hacen en comunidades, los círculos de escucha, ¿cómo se llama esto? El manejo. Había en esta comunidad de moneda social, habían creado unos grupos, unos círculos círculos restaurativos, justamente para estos conflictos cuando habían malos entendidos. Básicamente, los conflictos son fallas en la comunicación, o sea, es todo, que hablamos por WhatsApp y no nos entendemos. Le ponemos un tono a una conversación que la otra persona nunca tuvo la intención de colocársela. A veces hay, casi siempre, la mayor parte de las veces, yo diría el 99.9% de las veces son problemas de comunicación antes que malas intenciones propiamente. En comunidades eso es muy raro. Yo, es muy raro. Directamente no, me niego a pensar que sean malas intenciones, sino más bien son malos entendidos. Entonces, claro, toca gastarle energía, pues, a un montón de estas cosas, pero volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Esto también nos hace parte del tema del desarrollo personal, que toca invertirle más, y si no se cuida eso, es una fuente de riesgo muy grande en las organizaciones. Ujú. Pero lo mismo ocurre en las jerárquicas, y tampoco se hace desarrollo organizacional a través de una comunicación adecuada, la cultura de la organización, los principios, los valores. Igual puedes tener un ambiente de miércoles y, y no es un lugar para trabajar. Puede ser que las cosas pasen, que las cosas se hagan, sucedan, pero no es un lugar para trabajar que sea lindo. Entonces, bueno, sí, sí, pero sí estoy de acuerdo contigo en que se tiende a pensar que en una horizontal hay como que más chance de que afloren los conflictos. Pero ¿Qué ahora, tal? y hablando en el aspecto laboral concretamente, podríamos decirlo, ¿es vinculante que se tengan relaciones, por ejemplo, dentro de los mismos compañeros de trabajo? Hablando en mi caso concreto, por ejemplo. O Ajá. sea, yo le veo, o sea, yo le pensaba al principio como no había problema, más bien se volvió una ayuda y fue chévere, Ujú. pero luego se volvió la principal traba para desarrollar los aspectos. ¿Cómo debería ser, dices vos? O sea, Si es que no, no sé. eso es parte de las políticas de las organizaciones. Eso es parte de las políticas de las organizaciones, sean estas empresas, comunidades, asociaciones, partidos políticos. Ponte en los estatutos de las cooperativas o de las asociaciones de economía popular y solidaria, hay un artículo exclusivo que habla de estos temas y dice que, por ejemplo, personas con el mismo grado, con no sé qué grado de consanguinidad no pueden ser miembros del directorio al mismo tiempo, miembros del directorio al mismo tiempo. O sea, dice, no, no te dice, ustedes no pueden, pueden ser socios, usted, su esposa, su hijo, su familia, pueden ser socios de una organización, pero en las instancias de toma de decisiones, por ejemplo, directorios y tal, no deberían estar personas del mismo grado de consanguinidad o afinidad, consanguinidad, lo definen. Son políticas de las empresas. Ya, ya, ya. Y eso es parte de la gobernanza, claro, eso es parte de lo que hay que escribir cuando uno habla de gobernanza. Vale. Ujú. Sí, definitivamente. Yo trabajé en una empresa, por ejemplo, en las empresas privadas era típico, o sea, ni siquiera creo que estaba escrito, pero ya se asumía, era como una ley tácita, que si uno trabajaba en una empresa y se ponía de novia o de novio con alguien
y o sea, si ya estabas en algún tipo de relación y se iba a formalizar, había que blanquearla, es decir, había que decir, ¿sabe qué? Eso, estamos saliendo, papá, papá, y alguien de los dos tenía que salir de la organización, de la empresa. Directamente no se podía estar así. Luego trabajé en otra en la que no pasaba nada, era una estatal en Argentina y yo conocí ahí muchas parejas que trabajaban ahí mismo, claro. Luego yo también pues me casé y mi marido también era compañero mío de la misma empresa, no trabajábamos en la misma área, no teníamos relación laboral en lo absoluto, entonces no pasaba nada. Y lo que estaba siempre, de lo que se hablaba siempre era de esto, de los conflictos de intereses. Entonces, cuando estés en una situación en la que se tenga un conflicto de interés, lo que hay que hacer es blanquearlo, decir, miren, en esta situación yo tengo conflicto de interés porque, por ejemplo, no sé, soy jefe de mi esposo en este proyecto, él me va a tener que reportar a mí y hay conflicto de intereses, entonces yo me abstengo de participar, por ejemplo, o les aviso para que alguien me cubra porque yo no puedo participar. Entonces esa era la forma en la que se operaba. Incluso en una empresa americana contaban una vez que los dos jefes de un departamento de reservorios eran marido y mujer y no, y así trabajaban. O sea, depende, eso te digo, de la política de las empresas y de las instituciones, de las organizaciones y demás. Fíjate, en Argentina, eh, creo que así fue, pues, ¿no es cierto? Fue presidente Kirchner y la esposa era la vicepresidenta o al revés, no me acuerdo. Ah, No, sí, no, no, pues y no. luego fue la esposa Al también presidente. revés, claro, no, pero no fueron al mismo tiempo. No, estoy mal. No, primero fue él y luego fue. Claro, sí, pero así. Y creo que en su momento, bueno, no voy a dar ejemplos que no, no estoy segura, pero bueno, depende. Muy bien. Entonces hemos identificado aquí, hasta aquí, estas categorías, ¿no? Por un lado, la velocidad en la toma de decisiones, el tema de la distribución del poder, o quién ostenta el poder, la capacidad de agencia de la organización, el tema de la aparición de los conflictos. ¿Qué otra cosa podemos determinar? El tema este de los grupos enfocados, los roles. ¿Cómo, Podríamos hablar de cómo una ves? falta de poder en el horizontal, ¿o no? Falta de poder. Como en lo que hablábamos en el jerarquizado, tiene un Ujú, poder, ¿no es cierto? Él tiene la decisión y él de ese poder se baña y muchas veces se puede hasta corromper o puede tomar las mejores decisiones. Pero en el horizontal ese poder, como se distribuye para todos, se pierde. No hay el poder que se debería decir quién es el que toma las decisiones aquí o cuál está a cargo del grupo. ujú. Y de ahí en ese aspecto, en ese grupo, un vacío. Me acuerdo, no me acuerdo que fue en una comunidad, creo que estaba, y estábamos haciendo una manifestación por esto de la minería y llegaron, creo que eran unos mineros o unos empleados mineros o la policía, pero lo que no me acuerdo ahí era que me nos preguntaron, ¿y quién está a cargo? Y como todos estábamos, decíamos, no, pues todos estamos así en lo mismo, todos estamos en lo mismo, o sea, nadie dijo, no, yo estoy, sino dijimos, todos estamos a cargo, pero no nos tomaron muy, o sea, no fue como decir, ah, sí, sí, de ley, todos están a cargo, pero no Claro, hacían nada. hacía falta un vocero, claro, Eso. hacía falta un vocero. Verás, no, sí tiene que haber, justamente es lo que tú acabas de describir ahorita. O sea, lo que ocurre en las horizontales es que no hay una persona, hay un grupo reducido. Y lo que hay son roles definidos. Y lo que sucede es que el poder rota. O sea, no es que no hay nadie que asume la responsabilidad, ¿no? En determinado momento sí hay una persona o un grupo de personas en esto de la sociocracia que te digo, en algunas y en la ejecución de proyectos y en estos grupos y en estos círculos de trabajo siempre hay una persona que es responsable por los resultados, siempre. Siempre hay uno que hace de cabeza, de coordinador, de líder, de lo que sea, y es el responsable. Lo que ocurre es que
no se pereniza, ¿no? Y tampoco tiene, y tiene un poder limitado. O sea, se le otorga poder para determinadas cosas en un ámbito súper específico y delimitado. No se pereniza y eso, y es limitado el poder. Entonces, sí, digamos que sí puede haber ese riesgo que en las horizontales no haya quien asuma, ¿no es cierto? Y ese puede ser uno de los riesgos grandes que puedan ocurrir en en el horizontal. Ese es un gran riesgo, que no haya quien asuma el rol de representación en algún determinado momento y se diluye el poder, como bien has marcado. O sea, pareciera que no hay nadie, que no, y es lo mismo que nada, ¿no? ¿Cómo le Claro, podríamos poner a eso? Poder. Claro, aquí, a mí un se me poder. hace la idea, lo más claro se me hace cuando le reclamaban a la gente que salía a hacer bullas en las calles y no sabía por qué. No tenía una razón, no tenía un sentido. Entonces, así le hago la idea con las organizaciones, todo, porque dicen, ¿y el líder? Entonces, ¿qué hacen? ¿No? Están aquí sin hacer nada. Siento, o sea, sí, como que hay una, pero cuando mientras tú me decías lo que, del aspecto de la rotación del liderazgo, en el tema horizontal me hacía acuerdo, volviendo al tema de las clases, Ujú. yo no tenía liderazgo, pero yo tenía, como decir, ese poder de llevar los apuntes de lo que ellos hablaban. Y yo por ejemplo, les decíamos ahí, vamos, tenemos 1 minuto y medio, 2 minutos para cada uno expresarnos. Y yo les decía a un alumno que me ayude con el reloj. Entonces, Ajá, yo le decía a él y este alumno decía ya tiempo y yo ya pasaba la palabra. exacto. Pues dividía el poder, Ujú, claro, el alumno tenía el poder de determinar el tiempo y yo determinaba quién hablaba, pero no se sentía, como decir, esa falta de poder ahí, pero era por lo que yo sentí que era yo el mayor, en cambio en la clase. ujú. Ujú. No, pero es así mismo, en esto de los círculos, que es el tema de la sociocracia, que es lo que te quería compartir, es así. Hay roles definidos y que administran justamente quién distribuye la palabra y el tiempo. Esos son como que roles que tienen que sí o sí estar. Porque, bueno, como decíamos, ¿no es cierto? Más escaso, el recurso más escaso es directamente es el tiempo. Interesantísimo. Muy bien. Creo que hasta ahí vamos a llegar. Seguramente hay más ámbitos, más categorías y no las vamos a alcanzar a identificar. Pero sí, por un lado está la velocidad de la toma de decisiones, qué tan rápido se toman decisiones. Ya sabemos que en el jerárquico aparentemente podría ser más rápido. Esa es la percepción que tenemos. Y también podría ser que convenga que sea así, de acuerdo, según la urgencia o la emergencia, Determinado ¿no? momento. Ujú. Determinado momento. Luego, como aspecto negativo, en cambio, en la horizontal, llegar a consensos, levantar la opinión de los miembros de la comunidad cuando son grupos muy grandes podría ser complejo. También se corre ahí el riesgo de que no se develen los verdaderos intereses de las personas, sino que tiendan a alinearse con alguna postura alguna postura fuerte de algún líder. Entonces tampoco, no es garantía, ¿no es cierto?, de que las organizaciones horizontales, estos procesos participativos principalmente, no son garantía de que se levante necesariamente el sentir de todo el mundo, o que se dé chance de que aparezcan las divergencias, que eso es lo rico, la diversidad. Entonces, si todos pensamos lo mismo, es más fácil, pero no te Pero nutre qué aburrido. la discusión. Claro, qué aburrida la vida, si pensamos todos iguales. Claro, o sea, no te nutre la discusión. Entonces tampoco, y puede ser que, claro, a veces uno esté tentado a decir, sí, bueno, vamos rápido, sí, 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 ¿verdad? Pero nos perdimos de ver esas cosas. Entonces, bueno, eso también puede ocurrir en las horizontales, no es garantía.
Después, con respecto al tema del poder y quién ostenta, o sea, quién ostenta el poder, quién toma la responsabilidad, quién asume los riesgos de esas decisiones. Aparentemente, en el jerárquico podría ser esto más ágil, ¿no es cierto? Porque hay una persona quien se hace responsable y quien asumiría el riesgo de esas decisiones, es el que marcha, ¿no es cierto? Si es que se equivoca, plin, ese fue el que tomó la decisión y se marcha, mientras que en una horizontal el riesgo también se distribuye en la comunidad, en la asamblea. Y hasta aquí todo bien y estaría buenísimo siempre y cuando también el líder actúe pensando en el bien común. Si es que el líder empieza a hacer, o la líder empieza a hacer esto que mencionabas tú, de que pierde su visión y más bien utiliza su puesto para quitar de unos y beneficiar a su grupo, entonces las decisiones que él tome directamente, esos riesgos van a afectar a la mayoría. Entonces ahí también hay, eh, hay riesgos que hay que tomar en cuenta o que prever, qué sé yo, Yo o de tengo los una que hay que pregunta. hablar. Sí, adelante. ¿Hay cómo juntar estas formas de gobernanza? O si, digamos, se plantea la jerarquizada y luego se quiere hacer la horizontal, se pierde el poder de la jerarquizada, o luego cuando, si estamos horizontal y luego dices, no, no, ahora yo soy el que decido, ya te dicen, no, pues ya estamos todos aquí. ¿Hay cómo o no? Claro, por supuesto, eso justamente es lo que vengo a proponer yo, una híbrida. Sí, claro que hay como. Sí, Claro, pienso que esa, o sea, a eso están abocadas ahorita las organizaciones, a desestructurarse un poco, salirse de esa jerarquía que viene siendo una camisa de fuerza, un yeso muchas veces, cuando hay cambios o hay situaciones de mucha volatilidad. También es difícil salirse de los procesos, que en un momento podría ser lo que mencionabas acá, ¿no? Tener procesos, estructuras, tener roles ya definidos, son motivo de gran riesgo cuando ocurre algo que no estaba previsto. ¿Quién se hace cargo? Si esto no me toca a mí, no me toca a mí, no está en mi responsabilidad, está en mi responsabilidad, ¿quién se hace cargo? En cambio, en una organización por ahí más horizontal es mucho más fácil adaptarse. O una organización que no tiene tanta estructura podría estar más predispuesta a solucionar cosas imprevistas. Claro, y justamente a eso se va, esa es la tendencia actual en organizaciones, de salirse de las estructuras para poder ir hacia algo un poco, organizaciones líquidas, les llaman, la sociedad líquida, también es un pensamiento, una idea nueva hay un filósofo también alemán, me parece que es el que habla de estas sociedades líquidas y justamente el ambiente es la incertidumbre. O sea, antes aparecían los escenarios disruptivos, pero como que de vez en cuando eran famosos cisnes negros, eran raros, entonces se podía predecir. Eso ahora ya cada vez es menos, o sea, cada vez estamos más sometidos a la incertidumbre, la crisis es generalizada en muchos aspectos, entonces uno no puede planificar en el largo plazo, se está hablando de planificar en el corto, el microplanning, que esto, que lo otro, ¿verdad? Entonces, bueno, nos estamos yendo hacia estructuras que tienen que ser más volátiles, no más volátiles, más adaptables, más flexibles, la resiliencia, todos estos conceptos por eso es que aparecen, sí, exacto, eso mismo. Ahí y está, mira, creo que la gobernabilidad es uno de los problemas que más yo he sentido en mi caso cuando estoy trabajando con grupos o organizaciones. Em, Siento a veces, o sea, pienso que el liderazgo, cuando no se representa bien, se pierde y al perderse el liderazgo se pierde el interés y luego de perderse el interés, la actividad ya se desenfoca y la gente vuelve a verlo eso como algo que no tiene valor, lo que tú dices no se vuelve vital para ellos. Y por eso pienso para mí que la gobernabilidad sí es muy, muy importante dentro de la organización.
Por eso te preguntaba, si vemos, o sea, ponte en mi caso, y vuelvo, ahorita en el CEICAL que estoy haciendo, está un amigo que es del aspecto legal, abogado, y tengo una amiga que es psicóloga, estudiantes igual de la U, pero más que proyectar ideas o desarrollar conceptos claros, el problema que se nos da es la reunión, porque como es una organización horizontal, entonces a veces el uno puede, a veces el otro no puede, a veces no podemos ninguno de los tres. Y cuando se ha querido, por ejemplo, en eso ahí decía yo la jerarquización, imponer, o sea, al principio es como que funciona, pero luego se vuelve tedioso. Y cuando se vuelve tedioso, se vuelve desinteresante, se vuelve aburrido y Claro, están por la fuerza. ujú. Entonces, Fíjate, cómo hacerle ahí te das que la cuenta, gobernanza? claro, bueno, es que sí, 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 tal cual. Y eso es algo, bueno, esto, viste que también te comentaba de la cooperativa esta que estamos creando acá y que nos está tomando tanto tiempo. Bueno, justamente la principal causa, la que te decía, es la escasez de tiempo y que no está en la prioridad de la gente. Entonces, encontrar un espacio en la agenda para podernos reunir toma semanas, es increíble. Y yo le decía a una compañera, digo, pero ¿por qué tenemos que estar todos? O sea, ¿por qué no nos reunimos los que estamos? Y luego comunicamos a los que no están lo que se acordó y ya, listo, los que no pueden estar, no están y asumen que los que tomamos las decisiones somos los que estamos en la reunión y listo. Entonces me decía, no, porque esto es importante que estemos todos, ¿no? Eso sonó a la función Eh, judicial. ah, Eso sonó a la y función judicial. claro, porque bueno, según su visión, este momento en el que estábamos teníamos que estar todos, porque si no, luego nos iba a tomar más tiempo explicar lo que se decidió, por qué se decidió. Entonces ella necesitaba que para esa reunión estemos todos ahí, todos interactuemos, ta, ta, ta. Y bueno, dije yo, bueno, está bien, es verdad, porque sí, somos cuatro y estamos dos. Tampoco tiene sentido porque no hay mayoría. Entonces, bueno, hagámosle así. Pero fíjate, o sea, no es solo a ti que te pasa, es así. Y en organizaciones más grandes es peor. Lo que suele funcionar, bueno, pero es un hecho. O sea, el tiempo es escaso y la gente no lo tiene como prioridad. Entonces, es como cualquier oferta de producto o de servicio, la creación de valor. ¿Qué gano yo participando aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi Darle motivación valor. para estar aquí? Exacto, bueno, ¿qué gano? ¿Qué estoy ganando? Plata no hay, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi objetivo? Por eso está funcionando a veces, no digo que siempre, pero funciona mucho los objetivos de corto plazo. A veces cuando son objetivos así grandes de que estamos creando la catedral, puede haber personas y eso pasa, puede ser que no vean la visión de largo plazo y se les parezca, imposible y, no, nunca lo vamos a lograr. Por ahí tal vez plantear actividades más concretas, objetivos mucho más bien corto plazo y que sean eh, verificables, o sea, que sea algo concreto, que se pueda ver, tocar, palpar, que te puedas tomar la foto y subir a redes y decir, mira, esto es lo que estoy haciendo, genera más tracción que tal vez un objetivo más de catedral. O sea, vamos a hacer únicamente a poner las piedritas en no sé, vamos a limpiar el terreno antes de hacer la catedral. Ni siquiera eso, vamos a buscar el terreno, qué sé yo. El primer paso, lo que hablábamos, ¿no? La vez anterior, con el tema de buscar el foco y aterrizar, también tiene que ver con eso porque a veces, o sea, el cliente nuestro, o sea, los beneficiarios nuestros no están únicamente afuera, sino que también son nuestros propios socios, los miembros de la organización. A ellos también tenemos que mantenerlos motivados, interesados en el proyecto, porque si no, o sea, una organización no puede ser tú solo una organización.
Una organización al menos necesita ser dos. Y ahí está, pues, el poder de las organizaciones. Ese es el poder de las organizaciones, es justamente la capacidad que tienen los miembros de organizarse. Es más, yo te diría, o sea, estoy tentada a decirte que uno de los valores más grandes que tienen las organizaciones no está netamente en el servicio que generan, sino en que son un equipo y pueden hacer cosas juntos y están organizados. Porque eso no cualquiera lo logra, eso es cagadazo de lograr. Entonces, tener un equipo organizado, alineado, que pueda responder a, a un proyecto o alguna iniciativa. Es decir, conseguimos tal cosa, ¿quién se anota? Pum, aquí está la gente, aquí están los recursos, tú. Tener eso así, afinado y alineado, eso es oro en polvo. O sea, eso no en polvo, son lingotes de oro, lograr una cosa así. Entonces, sí, yo diría que uno de los valores más grandes que tienen las organizaciones no es, ni siquiera es el servicio o el problema que resuelve, sino la capacidad que tiene para organizarse, para ejecutar. Concuerdo con eso, sí, es verdad. La organización permite que, más allá de aclarar las ideas, también encontrar nuevos horizontes, pienso. Y es full difícil eso lograrlo, es muy complicado. Te digo, estuve yo también en una organización política y ayudé en acciones, pero ahí en cambio luchaba con todos tenían el interés por la utilidad que iban a recibir a cambio, ¿no? O sea, ahí se veía el interés, pero Ujú, eh, no había la intencionalidad de la voluntad del accionar, y muchas veces había gente que actuaba, ¿no? El candidato siempre es cualquier persona que pueda vincularse o esté invitada, y estas personas venían con sus pensamientos y muchas veces no tenían ni la mínima intención de vincularse con la sociedad, o su ámbito de producción era completamente aparte. Entonces, tú tenías que involucrarte, y ahí conocía cómo, por ejemplo, buscaban, decían, como decir, las virtudes o los aspectos más positivos de cada uno, y dentro del grupo eso se desarrollaba. Yo tenía un amigo que pasaba todo el día solo en las redes y pasaba posteando, mandando imágenes, campaña y promocionando. Otros que estábamos en la calle, otros que estaban haciendo parte de telecomunicación. Entonces, ahí se vio bien, pero al final, ya cuando, como decir, las papas ya empezaron a quemar, también empezamos a sufrir un estrés, una preocupación, y cuando al final, ponte, salieron las elecciones, quedó uno de los cinco ganó. Y, y de ahí, en cambio, surgió otra historia, pero la organización, la idea de gobernanza se muta o mutó o cambió. Entonces, para mí eso no fue muy bueno, porque en cambio las ideas con las que se proyectaron, a lo que te iba a decir, el proceso, la campaña y todo, quedó solo en pura demagogia. claro. Y Sí, eso fue como que chuta, o sea, fue parte del circo, y yo claro, más. Entonces, eso fue claro. una parte que me hizo Sí, no, porque desvincularme de ello y sí, abrirme. sí, sí, sí. Ya es que, bueno, claro, ves, ahí está clarísimo cómo, ¿no es cierto?, las estructuras partidistas ahorita están montadas netamente para conseguir el poder, nada más. O sea, esa es la intención. Ya una vez que ya llegaste al poder, después se vuelven netamente esas demandantes de que te devuelvan, ya sea en puestitos o como sea, ¿no es cierto? Entonces sí, no existe o sea, la organización partidista ya no está como debería ser, la razón de ser, de generar trabajo en la comunidad, o sea, hay esta conciencia, o sea, política en la gente también, o sea, hacer esta suerte de pedagogía, ¿no? Política en la gente, de discutir con la población los problemas que se tienen, cómo se deberían resolver,
porque o sea, Así un es, mismo ¿no? problema se puede resolver de varias formas. Bueno, hacer esos diálogos, eso ya no se hace. No están formando liderazgos. Bueno, entonces ya los partidos políticos son organizaciones que están, cuyo principal objetivo es llegar al poder, o sea, colocar candidatos en las dignidades. Eso, en eso se ha convertido. Y esa no es la única razón de ser, pues, de los partidos políticos, no debería ser. Mm. Entonces, bueno, por eso, sí es, fíjate, o sea, y en todo lo que hemos conversado en este taller, ha estado como enfocado, muy enfocado en cuál es la razón de ser de la organización, o sea, para qué está la organización que estamos pensando. Ahí está la Alex, le veo que se ha estado aquí. Es para salvar a las abejas, es para salvar a los ríos, ¿para qué es? Pero además, el otro problema grande que tenemos que nosotros como líderes de organización, el otro gran problema que tenemos que resolver es eh, cómo alistamos al equipo que va a ejecutar esto, porque hasta aquí estamos asumiendo como que el equipo está, y está todo bien y funciona, pero esa no es la realidad. El equipo por ahí no existe, o a veces somos dos, o está en formación, y ahora cómo nos organizamos a la interna. Y ese es un gran tema y generalmente puede ser la causa del fracaso de las organizaciones, porque puede ser que la solución esté bien pensada, que el problema esté bien identificado, incluso puede ser que hayan los recursos, pero al momento de ejecutar no se logra ejecutar porque no hay equipo. Y ahí es Es, cuando, eso me pasó en lo que decían en el noroccidente, en Cuidemos del Noroccidente de Pichincha. O sea, ahí hubo todo, pero al final se acabó la organización porque hubo discrepancias entre cada uno de los miembros. claro, claro. Entonces, bueno, sí, por eso el tema de la gobernanza es importante. Cuando convocamos a un grupo de gente para hacer una fundación o para llevar adelante un proyecto, hay que hablar de estos temas de entrada, primerito y principal. Y claro, ponte cosas tan sencillas como esto de ponernos de acuerdo para elegir una hora para reunirnos, ya te marcan el nivel de compromiso de la gente con la causa, con el proyecto, con la idea. Si no tienes tiempo, si tienes mil cosas más importantes, listo. O sea, ¿cómo puede competir esto con el proyecto que ya tienes? Entonces, blanquear esas intenciones de entrada también son buena idea. Sí, o sea, ¿cuánto tiempo? Yo he probado varias alternativas, la verdad. No te voy a decir que bestia, que ya tengo solucionado el tema, pero generalmente lo que me doy cuenta yo es que por un lado está el factor tiempo, o sea, ese es un recurso, definitivamente es un recurso escaso en la gente. Y por más que puede ser que esté motivada, le encante la idea y quiera aportar, si no tiene tiempo, si, si necesita ese tiempo para generarse la vida, o sea, para generarse el trabajo, para pagar sus deudas y tal, no va a haber nada que le gane a eso. Y ahorita en eso estamos en una gran crisis porque la mayoría de gente sí, está explotándose un montón ahorita en el país. O sea, están trabajando más de las 8 horas diarias para poder sostener su vida. Entonces eso le deja con nada de tiempo para los otros aspectos de la vida, como por ejemplo la organización comunitaria, la organización social. Entonces ahí tenemos una cosa en contra. Por lo tanto, es importante que seamos capaces de crear acciones concretas, rápidas, sencillas, que generen mucho impacto. Entonces, eso nos requiere de mucha innovación, mucho tiempo de estar pensando cómo podemos hacer, porque no tenemos los recursos, el recurso tiempo o el recurso equipo. Y la otra es conseguir financiamiento. Y ahí es un círculo como vicioso, porque si no hay evidencia de que lo que estás proponiendo da resultados, difícil van a financiar, porque el tema, el mercado del financiamiento también es un mercado, o sea, no es que está ahí esperando que lleguen las ONGs o las fundaciones a llevar la plata, o sea, eso también es complejo, no es fácil y hay que hacer un trabajo previo y también mucho networking, hay que tocar muchas puertas y eso también requiere tiempo, requiere mucho tiempo y parecería que el trabajo de relaciones públicas es fácil, cualquiera lo puede hacer y no es verdad. No es verdad.
Hay personas especializadas en ese trabajo. Yo conozco profesionales con maestría en relaciones públicas y financiamientos de ONGs, porque hay que entender cómo funciona el mercado. Entonces, bueno, ahí también hay que dedicarle tiempo, hay que entender dónde están los fondos, a través de quién se están entregando, cuáles son las líneas de acción, preparar los proyectos para que se alineen a esas líneas de acción, buscar las evidencias, buscar los aliados. O sea, toma tiempo preparar un proyecto para recibir o levantar fondos y que esto sea exitoso puede tardar tranquilamente unos 2 años. Entonces, imagínate, em, ¿qué es más fácil? ¿Hacer algo así grande o más bien arrancar por acciones más concretas, más pequeñas, que a su vez nos permitan como organización ir ganando experiencia? Yo me decanto directamente por lo segundo. O sea, es mucho más capitalizable para la organización hacer cosas chiquitas, como lo que hablábamos en el caso, ponte, no está aquí Gloria, pero en el caso de Gloria con su organización. Para ella, a mí me parece que es mucho más capitalizable empezar a hacer acciones concretas, pequeñas, así para a ella le parezca que es muy poco ayudar solo a una o dos familias, es un montón. Pero con eso ella ya aprendió, ya ubicó dónde están los potenciales financistas, cuáles son los principales problemas que va a tener al momento de colocar esa ayuda, eh, cómo le va a ir con esas intervenciones, etcétera, 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 que después le va a permitir escalar de mejor manera. Bueno, y lo mismo con la Alex también y las abejas, ¿no es cierto? Ella en su proyecto buscaba generar apoyo también para los apicultores, etcétera. O sea, no nos vamos a lanzar a un proyecto enorme para atender a toda la provincia de Los Ríos, tendría que ser algo bien pequeño, bien local, donde primero nosotros nos entrenemos en en la toma de decisiones con los socios, con la gente con la que estamos trabajando. Porque esa es la cosa la otra parte que vamos a ver en la próxima clase. ¿Quién es dueño de la fundación? ¿Quién es dueño de la asociación? ¿Quién ostenta la propiedad de esta iniciativa que nosotros estamos generando? Y ahí también aparecen otras variables, ¿no es cierto? De entrada les digo que cuando somos ONGs o somos organizaciones de la sociedad civil, no hay dueños, somos todos dueños. Entonces ahí también va a depender la figura jurídica que uno quiera implementar. Pero en una fundación no existe la figura, no es que la fundación es mía. Yo no le puedo vender a la fundación. O sea, por ahí se le puede vender, pero no es legal, digamos. No existe un mercado de compra y venta de fundaciones, no es como una empresa, ¿no? Entonces, bueno, todo eso a veces se observa que la gente se cree dueña de las fundaciones, se cree dueña del partido político, todo eso hay que cachar. O sea, ¿para qué se hace la fundación? ¿Cuál es el objeto? Em, y hay formas y formas de estructurar la personería jurídica. Em, por eso nosotros, por ejemplo, con la red de mujeres le estructuramos como una cooperativa, porque sí es nuestra, sí hay dueñas y las dueñas somos las socias. En el caso de una empresa de propiedad privada, obviamente, o sea, los accionistas, ¿no es cierto? Está clarísimo quiénes son los dueños. En el caso de una fundación, no hay dueños. Una asociación, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Pichincha, por ejemplo, ¿de quién es? Es de nadie, es de todos. Es de nadie y es de todos. Es una organización que está ahí para prestarle un servicio a sus afiliados. El caso de Lo mismo, claro, esa no es de nadie, no hay un grupo de personas que diga es mía, pero hay un grupo que administra y es del Estado, pero ¿no? no son los dueños, pero ellos no son los dueños. Y no era el dueño, ¿cómo se llama esto? Benjamín Carrión y él donó. No, 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 no. Hay que navegar ahí en los estatutos y en los papeles en la forma de personería jurídica que tiene la Casa de la Cultura, pero no, pues no son organizaciones civiles sin fines de lucro, no tienen dueño. Tienen obviamente un consejo directivo que se encarga de administrar, de tomar decisiones, de conseguir los fondos para que opere, pero no es que yo le pueda poner en mi patrimonio, tengo acciones de la fundación
de la Alex que se llama de Save the Peace. No le podemos poner, tengo acciones de la fundación, ¿no? Yo, en cambio, sí le puedo poner, en mi patrimonio tengo, soy socia de la Red de Mujeres, porque esa sí es una cooperativa, es una empresa comunitaria. Es privada. Entonces sí me la puedo llevar a mi casa. Si quisiera. Es de todas las socias. Ujú. Ujú. Eso vamos a ver la próxima clase. Va a estar Que les bueno el tema cuento, de la próxima va a clase. estar bueno la próxima clase. Bueno, todas las clases son buenas, no, Tan claro, ¿no? buenos. Gracias, gracias. La próxima clase, pero les cuento que va a tener que ser, ahora sí les voy a dejar unos días más porque me salió un viaje. Entonces el viernes no voy a estar disponible ni el próximo lunes tampoco. Recién voy a poder estar después del día 20 de noviembre, es decir, que voy a estar la próxima clase y la final, que ya vendría siendo la de la presentación del pitch, va a ser el día 24 de noviembre. 24 de noviembre. No El voy a viernes, poder dar ese 20, el 20 que tú dices, también podríamos hacer el repaso final para la exposición que nos indicabas. Claro, por supuesto. Sí, no, o sea, tienen ahorita tiempo para seguir practicando, seguir preparando el material para poder hacer esa exposición, esa feria. A Bueno, ver, bueno. algo más tenía para compartir, conversar el día de hoy. Sí, sí, hay más material. Ya, bueno, y lo del modelo híbrido que estábamos conversando, claro. Entonces, aquí tenemos que tener una mirada muy estratégica de la organización. Entonces, van a haber momentos y momentos, por ejemplo, en momentos de crecimiento de la organización o en momentos de estabilización. Hay hay unos modelos de administración de empresas en los que se sabe que las organizaciones, por ejemplo, pasan por momentos de estabilización en los cuales se fortalecen los procesos internos y hay momentos en los que se crean saltos de calidad o saltos cuánticos o saltos importantes, son hitos, ¿no? Es que en los que la organización crece. Voy a traer, por ejemplo, aquí el caso de la red de mujeres líderes. Para nosotras, por ejemplo, un hito grande fue el tema de haber pasado de 12 a 32 socias, por ejemplo. Ese fue un crecimiento que nos movió a la interna con procesos, un montón de cosas que teníamos que hacer. Y no es que seguimos creciendo igual, sino que pasamos de 12 a 32, ahí nos estabilizamos, quedamos quietas, digamos, en el tema de ingresar más socias, pero nos estabilizamos a la interna. Después crecimos nuevamente a 50, otra vez, y ahora otra vez estamos proyectándonos crecer. Y con más servicios, con cosas nuevas. Esos son esos saltos en los que, según la literatura, se recomienda que hayan estas, tal cual como la actitud de los marinos o de los militares cuando están en zona de guerra, que estás a la supervivencia y que tiene que alguien tomar la batuta y llevar al grupo, bueno, eso. Es como que tenemos que utilizar una, una estrategia de avanzada y tener un líder que lleve y el grupo tiene que seguir. Pero cuando ya llegamos a un puerto seguro, a un campamento y tenemos que alistarnos, empezar a estabilizarnos y estar y crecer a la interna, entonces es momento para fortalecer liderazgos y tener procesos más participativos, más de conversación, más de nutrición, ¿no? Podríamos verle como el yin y el yang, ¿no? De energías en el liderazgo. Entonces, para movernos, para avanzar, para ser agresivos, cuando hay que ser agresivos, tenemos que ser yin, creo. Creo que yin es la energía masculina, me parece. Y cuando es momento de estabilizarnos, de crecer, de estar calmados y tal,
deberíamos ser más un momento yang. Hay una teoría que habla al respecto sobre ese tema, pero también de lo que hemos reflexionado en lo que hablábamos hace un rato, para decisiones estratégicas de largo plazo, de dirección por montos de inversión, por ejemplo, ¿qué modelo, qué estilo se asienta o se ajusta más o debería ser más útil? Para decisiones operativas, para tareas repetitivas de menor riesgo, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos actuar? La ética acá es no ganar antifragilidad, es decir, no ganar esta resiliencia o esta capacidad de adaptación a costa de la fragilidad de otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, em, podría ser que para decisiones de largo plazo, más bien seamos más horizontales y para más bien decisiones más operativas, tareas repetitivas de menor riesgo, ahí más bien seamos más piramidales. Esa también puede ser otra forma de mirarlo. Esto que estamos viendo acá es un pilar fundamental en el tema de la sostenibilidad, ¿no? Cómo nos organizamos. Por eso traje de vuelta esta lámina acá, porque, como habíamos dicho, podemos tener una buena estrategia, saber a qué público nos estamos enfocando, tener bien diseñado el producto, el servicio, la solución perfecta. Tenemos incluso los recursos financieros, pero si no tenemos quien ejecute la organización que va a ejecutar, estamos con una mesa de tres patas y las tres patas mal puestas. ¿No? Un grafiquito bueno. Para la toma de decisiones, esta es la jerárquica típica en el que la asamblea está en la base y los que ostentan la toma de decisiones o deciden arriba son muy pocos. Fíjate que esto también puede darse, a- aunque hagamos el esfuerzo de ser una organización horizontal, donde a una asamblea o una reunión estén convocados todos, solo asistan unos pocos. Y eso pasa. A veces, por ejemplo, en una organización de 100 personas, que el quórum tienen que ser la mitad, no llegan 50. A veces se forma o se instala la asamblea en segundas convocatorias con la tercera parte. Y son esa tercera parte las que terminan tomando la decisión por toda la organización. Por más que hayamos hecho el esfuerzo de hacerle participativa, si la gente no asiste, tampoco representa el todo. Entonces, bueno, ahí nos toca siempre otra vez preguntarnos qué está pasando, qué estamos haciendo mal, por qué la gente no viene. Y generalmente, bueno, siempre está el famoso ese costo de oportunidad. Hay algo que está haciendo que es más importante para ella ahora que venir acá, ¿no? Siempre, esa es la respuesta, fácil. Hay algo más importante en su vida en este momento que esto. Entonces, en lugar de ponernos, ¿no es cierto?, molestos o rebeldes, decir, tenemos que ver nosotros como organización qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo mal. Yo por eso también siempre me pregunto, ¿por qué será que no vienen a clases? ¿Qué estará yo haciendo mal? Pero ya me han dicho que es porque no tienen tiempo, entonces yo mismo me consuelo. Y bueno, un modelo invertido de pirámide invertida, donde los directivos más bien se ponen al servicio, donde la parte que está expuesta, la parte que está hacia arriba es mayor a la parte que está abajo. Según también esta teoría que les contaba de este libro de antifragilidad, son organizaciones que tienen mayor capacidad
de ser antifrágiles, de ser adaptables. Sí, cuando la parte de arriba es más grande que la de abajo, en determinadas situaciones, em, se obtienen ganancias a veces de la volatilidad, de la incertidumbre, de los errores, de la incertidumbre y viceversa. Esto es más peligroso, más riesgoso, aunque por cómo nos hemos criado, cómo hemos vivido, ¿no es cierto? A lo largo de toda la historia de nuestra vida y de la civilización ha sido esta. Tendemos a pensar que esto es lo más seguro, lo más rápido, lo más normal. Pero la evidencia nos está demostrando que no es así. Cada vez más y más los líderes, los que están tomando las decisiones, están tomando decisiones equivocadas y quienes estamos pagando los platos somos los que estamos abajo. Entonces, la idea es crear organizaciones donde quienes tomemos las decisiones seamos más que, y los que estén en la directiva estén al servicio, escuchando permanentemente a los dueños. Hay un ejemplo que nos pusieron el otro día en un taller, en una feria, es un ejemplo clásico esto, em, que decía que en una feria, en una exposición de ganado, ya se acabó el tiempo, con esto me despido. En una exposición de ganado habían hecho un concurso hace muchos años para ver que las personas hagan una apuesta, que escriban en un papel el peso de determinada toro ahí que estaba en exhibición. Y claro, nadie le atinó, pero en promedio, si se sumaban y restaban, sacando el promedio de todas los papelitos que habían ahí colocado, el promedio estaba con una diferencia de 1 o 2 libras del peso real del animal que estaba ahí en exhibición. Entonces, eso como un llamado de alerta y de que la mayoría siempre, si somos capaces de escuchar a todas las personas involucradas, si tenemos esa capacidad y montamos una organización con una estructura que sea capaz de escuchar y de incluir incluso las posiciones más adversas y divergentes, tenemos mayor probabilidad de tomar decisiones adecuadas, aunque nos tome más tiempo. Esa creo que es la gran moraleja. Por eso es que le apostamos al cooperativismo, compañeros. ¡Viva la patria! Ya, con eso me despido. Comentario, Eduardo. Alex, si es que escuchaste algo, te agradezco ahí que te manifiestes. ¿Cuál es Adelante, ella? Yo, Eduardo. dale. Yo agradecido de la clase siempre. Que tengas un buen viaje, que te vaya muy bien. Nos vemos el 20. Para el 20 ya espero tener escrito ya lo que te 24, dije. 24, 24. Ya. 24. Para el 24 ya tener escrito lo que teníamos que revisar y poder ponerlo en práctica. Del tema que se viene también es muy bueno, cómo saber de la personería jurídica que se le da a la organización. Nos deja con esa incertidumbre de la futura clase. Gracias, gracias de todo y nos vemos la próxima clase. Gracias, Eduardo. Y de ahí, bueno, acuérdense de mandarme. Yo creo que les mandé a ustedes, no les mandé ya les voy a pasar, sí les mandé un link para que me hagan una evaluación del proceso de capacitación. Sí, ¿Sí al los principio, llenaron? mediados, creo que fue que nos enviaste. Que era un Ah, form. ok, un form, ajá, ok, entonces ya está. Perfecto. Muchísimas gracias también por tu participación activa el día de hoy. Alex, Bueno, muchísimas gracias también. Me despido, fue un gusto escucharles medio medio porque como te das cuenta todavía sigo en feria hasta el fin de semana y
estamos ahí trabajando, pero fue muy interesante. Todo lo que escuché me ha dado bastante claridad con el tema de la organización, sobre todo en la fundación en la que estamos nosotros, o bueno, estoy involucrada y tratando de sacarla adelante. Muy bien, Alex. Bueno, te invito a que trabajes en tu documento para el próximo viernes 24 de noviembre. Por favor, ahí para ver si organizamos esa, no sé, una exposición y luego a ver si podemos hacer una feria de organizaciones, a ver si empezamos a trabajar Sí, ya juntos. justo que voy a tener unas días ya libres ya saliendo de esta feria, pues lo voy a revisar y ahí ya me pongo al día. Sí, me Muy interesa bien, mucho. muy bien, excelente. Y bueno, ya voy a colocar igualmente esta clase en el YouTube para las compañeras que no pudieron venir. Yo también me voy contenta porque fue contenido interesante. Pudimos reflexionar conversando. Gracias, Eduardo. Gracias, Alex. Que descansen. Nos vemos el 24. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego. Chao.